Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Todos lo tienen? ¿Están seguros? Vamos a leer lo que dice la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Dice así en el capítulo 5, del primer versículo, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Qué fue lo que vendió? Una heredad. En el versículo 2 dice: y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 5 dice: al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que lo oyeron. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Te pedimos, Señor mi Dios mío, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, sea abierto, Señor, en lo espiritual. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Que hoy tú nos dé un espíritu de amor, de poder y de dominio propio a la iglesia, Señor. De que podamos ser llenos de ti y de tu palabra. Gracias, porque tú eres un Dios real, un Dios verdadero, que podemos sentir tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Y no queremos, Señor, hablar mentira, sino queremos hablar la verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén, amén y amén. Algo me llamó la atención cuando yo estaba leyendo sobre la historia de Ananías y Zafira, que eran esposos, y en las escrituras dice que los dos se combinaron. Ellos se combinaron los dos para hacer una estrategia. Y mientras yo profundizaba y buscaba y estaba en oración y le pedía a Dios qué era lo que ellos trataban de hacer y por qué ellos lo hicieron de esa manera. Porque en el versículo 4 del mismo Pedro le dijo: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Eso quiere decir que si él no la ofrecía, que era algo voluntario que le estaba haciendo. Era algo que a lo mejor el mismo Dios lo puso en su corazón. Pero si él retenía esa heredad, se le quedaba a él. O vendiéndola, ya teniendo el dinero en la mano, en posesión de él se podía quedar con esta posesión porque era suya. Y Dios no obliga a nadie. Ni ninguno de los que dieron o vendieron su casa o vendieron su heredad, aunque no habla en la Biblia de qué era esta heredad. No especifica si era un terreno, una casa, si era una propiedad, si era a lo mejor animales que tenían. Pero por lo que expresa la Biblia, parece que eran una persona que estaba prosperada. Y era una persona que tenía el negocio, una persona que amaban a Dios. Pero algo sucedió en la vida de Ananías y Zafira. Y vamos a investigar qué fue lo que fue. Aunque sabemos que dice que fue el diablo que puso algo en su corazón. Y como aún siendo siervo de Dios, sirviendo como cristiano en la iglesia,
aún Satanás puede poner cosas en el corazón de un cristiano. No eran personas común y corriente, eran miembros de la iglesia, eran miembros del cuerpo de Cristo. Cuando en el principio de la iglesia, en los capítulos 1, 2, 3 y 4 de Hechos, donde nace la iglesia, estos fueron uno de los primeros cristianos que existieron. Sabemos que nosotros tenemos como una referencia de una iglesia unida, pero podemos ver desde un principio que Satanás ha tratado de traer discordia entre los hermanos, ha tratado de traer indiferencia. Y tenemos que tener cuidado porque algo sembró Satanás en el corazón de Ananías, para que aún teniendo él la posición en sus manos, aún tomara lo que no le pertenecía. O quería engañar a Pedro. Pero cuando tú quieres engañar al hombre de Dios, tú no engañas al hombre, sino que trata de engañar al mismo Dios. Pedro era el líder, era el pastor en ese momento, lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque te voy a hablar en unos minutos. Ellos vieron la primera predicación de Pedro, que fue una predicación expositiva, una predicación explosiva. Más de 3,000 personas se convirtieron cuando Pedro predicó la primera vez. En los versículos 6 dice: y levantándose los jóvenes. Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 6, qué le pasó a Ananías. Vamos a ver la tragedia. Dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Pero antes de que ella entraran, ya ellos se habían puesto de acuerdo. Y el Espíritu Santo ya se lo había revelado a Pedro. Di conmigo: ay, 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 ay. Cuando ellos le estaban hablando, cuando ellos se estaban convidando para hacer lo que iban a hacer, ya el Espíritu Santo se lo estaba revelando al pastor. Di conmigo: ay, 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 ay. Y en el lazo de 3 horas, ahora regresa su mujer. Y Pedro, ya teniendo una aclaración de lo que había pasado, ya Ananías fue muerto y expiró, y los jóvenes estaban ahí. Los estudiosos creen que esto pasó dentro de la iglesia. Donde ellos se reunían. No sabemos si era en una casa, si era en un parque, si era en un lugar, pero ahí estaban reunidos los apóstoles, estaban reunidos los jóvenes y estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios. Era un lugar sagrado, dilo conmigo: un lugar sagrado, porque se ministraba la presencia de Dios. Y dice que en un lapso de 3 horas, en el versículo 7, sucedió que entró ¿quién? Su mujer, no sabiendo lo que le había pasado a su marido. Cuando tú vayas a hablar con alguien, a convidarte con alguien, es mejor que hable lo bueno. Dice: entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Yo creo que Pedro le estaba dando una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ella no sabía lo que le había pasado a su marido. Entonces Pedro le preguntó por si acaso ella decía: bueno, pues mira, Pedro, la vendimos en tanto, pero nos quedamos con tanto y dimos tanto para la iglesia, o dimos tanto para la obra de Dios, o para darle a los pobres. Yo sé que Pedro había dicho: bueno, pues está bien, porque la heredad era de ella. ¿Cuántos dicen amén?
Hay gente que todavía habla mentiras blancas y otros que hablan mentiritas. Es una mentirita chiquita, pastor. Pero no le hablamos mentira a los hombres, sino le hablamos mentira a Dios. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Una mentirita chiquita o una mentira blanca es una mentira y es pecado. En los 10 mandamientos, el mandamiento número 9 era que no hablemos mentira. Y te voy a enseñar por qué. Aunque es una predicación muy profunda, pero muy fácil de entender. Dice que ella dijo, sí, en tanto, en el versículo 9 dijo, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, en el versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes de la iglesia, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice que vino gran temor. ¿En dónde? Entonces quiere decir que ellos estaban en la iglesia cuando pasó esto. ¿Será que el Señor tendrá que matar a uno aquí para que? No podemos jugar con la presencia de Dios. No podemos hablar mentira y después estar aquí arriba. No podemos estar en pecado y estar aquí arriba. Tenemos que ser sinceros a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ser sinceros a la presencia de Dios y saber que nosotros no podemos jugar con el Espíritu Santo de Dios, ni jugar a la iglesia. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y yo creo que estas cosas fueron escritas para nosotros. Ya Ananías y Zafira pagaron el precio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora para que tú y yo, saque el dedito de la mano derecha conmigo. Para que tú y yo, ¿qué? No lo hagamos, sino que seamos sinceros a la presencia de Dios. El Señor no anda viendo ni que las luces, como muchos que vienen aquí mirando las luces, mirando la ropa o cómo lo vienen vestidos las personas o qué se pusieron. El Señor no anda viendo eso. El Señor anda viendo un lugar donde se sienta su presencia, donde se ministre la presencia de Dios, donde la presencia de Dios sea palpable. Donde sea un obispo verdadero, como dicen las escrituras, marido de una sola mujer, y que sea de testimonio. Cayó un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le oyeron estas cosas. El significado del nombre de Ananías es un nombre propio masculino del origen hebreo. En su variante en español proviene del hebreo Hanahaya, que significa Yahvé es piadoso. Dios es piadoso. Era una persona que piadosa. Dice las escrituras, el significado de Zafira, su mujer, significa Safei, transliteración de arameo, Shapirá, hermosa, linda y bella.
tenían un nombre y tenían un llamado de Dios poderoso y tenían un liderazgo poderoso en la iglesia. Pero algo entró en el corazón que quiero explicarte. ¿Por qué por qué ellos hicieron estas cosas? ¿Y por qué cayeron en el error? Si tenían un acercamiento a los apóstoles, tenían un acercamiento a la iglesia y eran conocidos como miembros de la iglesia en Hechos, de la primera iglesia que se inició en los primeros capítulos, cuando el doctor Lucas escribía el libro de Hechos. Esto fue una de las primeras historias que trajo, después del avivamiento, que trajo el Espíritu Santo a la iglesia. Dice, en ningún otro lugar en la Biblia se nos habla de Ananías y Zafira. No sabemos de nada de su familia, ni de sus hijos, o qué descendencia procedían ellos, y cuánta posesión tenía. No se conoce nada de esta familia. No se llegó a conocer en la Biblia de qué descendencia venían, quiénes eran sus hijos, a qué raza pertenecían, si eran de los levitas, si eran de alguna de las descendencias de las tribus de Israel. Eso no nos habla en la Biblia, sino que nos habla solamente de este hecho que ha sido de gran inquietud para mi vida. Porque realmente nosotros como cristianos no podemos ser mentirosos. No podemos mentir. Es un mandamiento de Dios, algo que ya lo conocían ellos. Algo que me imagino que lo ministraban los apóstoles, los 10 mandamientos. Ellos predicaban del Antiguo Testamento, se conocían la ley y los estatutos del Señor. Ellos sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles en Hechos, capítulo 5, versículo 2. El verbo sustraer significa defalcar a un amo. ¿Qué significa? Cuando tú sustrayes o tú robas, vamos a ponerlo robar de algo, dice que significa defalcar a tu amo o a un amo. Y solo aparece en 2 ocasiones más en la Biblia. La palabra sustraer está en Tito capítulo 2 versículo 9 al 10 y Josué capítulo 7 versículo 1. Dice en Josué capítulo 7, versículo 1, en el pasaje de Josué dice, se describe el pecado de Acán, que robó secretamente del botín de Jericó. ¿Qué hizo Acán? Pero secretamente del botín de Jericó, sabiendo que le pertenecía ¿a quién? A Dios. Y este lo castigó con la muerte. En Josué capítulo 7, versículo 1, podemos ver esta situación que pasó en la vida de Acán, que robó de lo que le pertenecía a Dios. Nosotros no robamos de lo que le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá en Josué capítulo 7, versículo 1, dice que describe el pecado de Acán, que robó secretamente del botín de Jericó, sabiendo que le pertenecía a Dios, y este lo castigó con la misma muerte. En Tito 2:9, 10 dice, exhortaos a los siervos. ¿A quién? Exhortaos a los siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántos siervos de Dios y siervas de Dios hay aquí en esta casa? Dice exhortar a los siervos en Tito capítulo 2 versículo 9 y 10. Exhortar a los siervos a que se sujeten ¿a quién?
y que agraden en todo, que no sean ¿qué? Ay, ay, ay. ¿Tú conoces a alguien que es respondón? Aquí no, en esta iglesia no. Exhortar a los siervos a que se sujeten a su amo y que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. 2 veces en la Biblia, 3 veces se menciona esta palabra. No defraudando, sino mostrándose fieles en qué? En todo. Fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para que en todo podamos adornar la doctrina de nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Al comienzo de Hechos de los Apóstoles, se nos narra como que estos fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, hablando de Pedro, de la predicación, desde su primera predicación, su primer sermón, a miles de personas que habían venido de muchos lugares diferentes para celebrar el día de ¿qué? De Pentecostés. En los capítulos 2 de Hechos, tal fue la bendición y la unción del Espíritu Santo sobre Pedro, que aquel día 3,000 personas fueron alcanzadas por la gracia y la salvación de Dios. Eso fue un día explosivo. ¿Y tú sabes qué? Que Ananías y Zafira, en el día de Pentecostés, ellos vieron esta manifestación del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas también. Pero hubo un momento en su vida que también Satanás tomó el control de la vida de ellos. Se parece algo como Judas, que aunque caminó con Jesús, andó con Jesús, vivió con Jesús, comió con Jesús, al terminar también lo defraudó al Señor. Y solamente por sustraer, por agarrar lo que no le pertenecía, porque él lo podía pedir. Y me imagino que Jesús no le iba a decir que no. ¿Cuántos dicen amén? Si él le decía a Judas, a Jesús, necesito vida de lo que está ahí, yo soy el que lo tengo, ahí está la mano. Nosotros no pagamos edificios, no pagamos nada, nosotros no pagamos luz, no pagamos agua, no pagamos renta. Necesito algo ahí para mi familia. ¿Qué tú crees, Jesús? Yo creo que Jesús le había dicho, agarra por lo menos unas cuantas 5 denarios, algunas monedas de plata y de oro que tenemos ahí, agárrala para tu familia y vamos a orar por ello también. Pero algo pasó en el corazón de Judas, que pasó en el corazón de Ananías y Zafira, que el diablo llenó su corazón de maldad, de envidia, de odio y de orgullo. Satanás llenó el corazón ¿de qué? De envidia, de maldad, de orgullo. Y donde hay maldad, orgullo, donde hay envidia, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Entonces en algún momento ellos tuvieron envidia. ¿Pero envidia de quién? Porque parece que ellos querían ser reconocidos entre los hermanos. Ellos querían ser alabados. Ellos querían llevar un sobrenombre que los apóstoles lo pusieran. Mira, se quería mostrar una cosa que no eran. Por eso es que cuando ellos vendieron la heredad, querían hacer pensar a toda la iglesia que ellos eran lo más serio, lo más importante.
y que iban a ser de testimonio a los demás. Iban a ser de testimonio a los demás. Bueno, pues yo vendí todo y no me quedé con nada y se lo di todo a la iglesia. Imagínate que la iglesia iba a decir de ellos. Si el Espíritu Santo no había hecho lo que ellos hicieron, lo que hizo el Espíritu Santo, ahí todo el mundo había estado, Ananías y Zafira, wow. ¡Qué bárbaro! Yo quiero ser como Ananías y Zafira. Señor, dame una casa para ser como Ananías y Zafira. Dame una heredad, dame una propiedad, dame esto, dame lo otro. Y a lo mejor los pastores que estaban ahí, los maestros, los evangelistas de la palabra, iban a decir, wow, mira, qué bárbaro. Pero cuando tú vienes a una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Porque solamente no le hablamos mentira al hombre, sino que le hablamos mentira a Dios. Le hablamos mentira a Dios. Y yo creo que no podemos jugar con la presencia de Dios. Y si antes jugábamos con la presencia de Dios y era tan fácil para nosotros hablar mentira o darle una mentirita blanca o una mentirita yo no sé de qué color, porque ya tienen colores la mentira y tienen tamaño. Ya tienen size. Hay algunas que son small, otras que son medium, otras que son large y hay otras que son extra large. Y el Espíritu Santo le dijo, mire, mentiroso, por hablar mentira al Espíritu Santo de Dios, lo va a perder todo. Y dice que en ese momento solamente, ¿qué hizo? Expiró y... Pero aquí no hay de eso. Aquí vemos gente seria. La iglesia en Jerusalén crecía cada día en número y en santidad. ¿En qué crecía? En número y en santidad, lo que hablamos este miércoles pasado. Pero Lucas nos narra la realidad de una iglesia que no era del toda rectitud y bondad como a veces podemos pensar de la iglesia primitiva. Siempre nos han hablado de que la iglesia primitiva, pero en la Biblia podemos ver que la iglesia desde el principio, Satanás ha tratado de sembrar en los siervos y en las siervas de Dios la maldad, el odio, el orgullo, la envidia para destruir la iglesia. Desde la primera iglesia era una iglesia llena de pecadores, pero que habían sido arrepentidos y salvados por la obra de Cristo en la cruz. Era una iglesia llena de pecadores, que a veces la gente no entiende en eso y cree que cuando llegan a una iglesia, que la iglesia tiene que ser perfecta. El día que tú conozcas dónde hay una iglesia perfecta, avísame, porque todos nos vamos para allá. Y cerramos aquí. Por eso es que cuando alguien me dice, no, pastor, que yo me voy, le digo, ¿y para qué? Otro problema más grande. Porque ahí a lo mejor no te estén predicando a Cristo como es. Por eso es que aquí en esta iglesia yo siempre digo que la Biblia sea su propio ¿qué? Intérprete. Que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando tú llegas a una iglesia donde te tienen otro librito por ahí para explicarte la Biblia, ten cuidado.
sino que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice en los versículos anteriores a Hechos capítulo 5, que es el pasaje que nos interesa, nos dice que la multitud de los creyentes eran de un solo corazón y una alma. En Hechos capítulo 4, versículo 32, no había necesidad, porque muchos creyentes vendían sus posesiones o casa voluntariamente. Esto es importante de entender, en cuanto que nadie obligaba a nadie a hacerlo, y lo traían a los pies de los apóstoles para repartirlo a los demás necesitados. Dice que lo hacían ¿qué? Voluntariamente. En los versículos anteriores, ahora vamos a entender por qué Zafira y Ananías hicieron lo que hicieron. En Hechos, un capítulo anterior al capítulo 5, en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. De un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si había algún necesitado, la gente estaba ayudando. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y que abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad. Dilo conmigo, que no había ninguna necesidad. Entonces, ¿por qué Ananías estaba robando y Zafira? Si no había, dice las Escrituras, entre ellos ninguna ¿qué? Necesidad. Estos son los versículos anteriores, antes de entrar al capítulo 5. Ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredad o casa, la vendían y la traían el precio de lo vendido. Escucha lo que ellos hacían, el testimonio, lo que se estaba moviendo en ese tiempo. Y lo ponían a los pies, en el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según la necesidad. Aquí viene ahora, en el 36. Entonces José, ¿quién era? A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido era hijo de ¿qué? Consolación. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio, todo el precio. Trajo el precio de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio a los pies de los apóstoles. Los apóstoles conocían a este hombre que era de la misma iglesia donde asistía Ananías y Zafira. Y lo que estaba en ese movimiento, en ese tiempo, el Espíritu Santo dice que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Yo tenía mi casa y tú eras un hermano y yo decía, bueno, yo voy a vender esta casa, me compro otra casa más pequeña y ayudo al que esté necesitado. Si tenían 3 sacos, 4 sacos, 5, 6 sacos, regalaban uno al que lo necesitaba. Si tenían zapatos, se los quitaban y tenían todo en común. Pero había una persona en especial que era un siervo de Dios que se llamaba José, que los apóstoles le cambiaron el nombre, le pusieron por sobrenombre Bernabé. Era un hombre de ¿qué? De testimonio. Dilo conmigo, era un hombre de testimonio. Y tenía una relación en la iglesia con los apóstoles, porque cuando los apóstoles le cambiaban el nombre a una persona,
era porque era una persona muy apreciada y era una persona conocida y una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mientras más la persona justa era, más sincera era, esa era la característica que se buscaba dentro de una iglesia, para que pudiera servir, para que pudiera trabajar, para que pudiera ser parte de la obra de Dios. Entonces se menciona el nombre de este hombre. ¿Será que Ananías y Zafira le tenían envidia a Bernabé? Que los apóstoles le habían cambiado y le habían puesto por sobrenombre Bernabé, que significaba hijo de consolación, y en otro significado que tiene, que busqué, hijo de la promesa. Dijeron, a lo mejor vendemos nuestra casa también y traemos todo el precio, y a lo mejor los apóstoles me cambian el nombre también, ya no voy a ser Ananías, voy a ser otro nombre. Pero ya Ananías y Zafira estaban bendecidos. Ya el mismo Dios le había puesto un nombre. Líderes, Dios te puso donde tú estás. Y Dios ya te puso un nombre. Y por eso es que cuando nosotros entremos al reino de los cielos, también nos van a dar una piedrita que va a llevar un nombre. Va a predicar, está predicando también. ¿Será que Ananías y Zafira querían ser reconocidos como Bernabé, que había vendido su heredad y trajo todo el precio a los pies de los apóstoles? Y de ahí después empieza el capítulo 5. Después que sucedió esta historia de Bernabé, dice, entre esos cristianos generosos se encontraba José, o como más se conoce con su nombre o sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este vendió una heredad que tenía y trajo el precio a los apóstoles para que lo repartieran entre los más necesitados. En esa misma iglesia de Jerusalén había un matrimonio de creyentes que se llamaban ¿cómo? Ananías y Zafira, y que es donde empieza la historia. Entonces la predicación comienza ahora. Pero vamos a hacer una serie. ¿Cuántos dicen amén? Para que no se me... Para que se queden con ansia de conocer y entender qué era lo que estaban viviendo aquellos siervos de Dios. ¿Y por qué Satanás puso eso en su corazón? Porque hay a veces que mientras más nosotros queremos buscar de Dios y mientras más bien queremos hacer las cosas, mientras más honestos queremos ser con Dios y más fieles queremos ser con Dios, es cuando Satanás se levanta. Mientras él tiene a una persona, Satanás está tranquilo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando Satanás tiene a una persona, a una familia, él está tranquilo. Pero cuando tú dices, como Bernabé, que era una persona de testimonio, y mientras más tú quieres hacer las cosas bien para Dios, ahora lo que retribuye cuando nosotros queremos hacer las cosas bien para Dios, es que mira, vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a ver la mano de Dios trabajando a nuestro favor. Vamos a ver cómo Dios va a abrir puertas a nuestras vidas. Vamos a ver cómo vamos a florecer en todo, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra vida personal. Vamos a ver cambio cuando nosotros nos dedicamos a hacer las cosas bien para Dios y ya no hablar mentira, porque hay cristianos que son mentirosos. Hay cristianos que son mentirosos.
Y lo duro es cuando se sientan conmigo esos mentirosos a hablar. Y me dicen una cosa por un lado y el Espíritu Santo hablándome por el otro lado. Ahí se sentó uno conmigo en mi casa, en la mesa, y me comenzó a hablar. Y yo me decía en la mente, este es mentiroso. No lo mates, Señor. Y me decía cosas que parecían muy bonitas. Y yo decía dentro de mí, a este man nunca lo quiero por aquí. Y después me decía otra cosa y yo, está bien, mas nunca vuelvo yo por tu casa tampoco. Y me hablaba cosas muy bonitas. Y yo le dije, tú lo que hablas es cosas muy bonitas. Pero todo, yo decía dentro de mí, todo es una mentira y una pantalla lo que está haciendo. El engaño de Zafira, el engaño de Ananías, querían aparentar algo que no eran delante de la iglesia, delante de los siervos de Dios. Por eso es que hay mucha gente que dicen, yo soy mormón, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy un padre. Hay algunos que dicen, yo soy católico, y tú le preguntas, dime cómo se llama el nombre del padre donde tú vas a la iglesia. Ni saben la dirección ni tienen el nombre del padre. Son católicos nada más porque sí. Y cuando tú le preguntas de la Biblia, no saben nada de la Biblia. Entonces, fácilmente a una persona que no conoce nada de la Biblia, es muy fácil de que tú le engañes. Y le venda gato por liebre. Porque no conoce lo que dice las Escrituras. Pero a un hombre de Dios que conoce las Escrituras, saque el dedito de la mano derecha conmigo. Puede usar las mismas escrituras como hizo Satanás, porque Satanás trató de usar las mismas escrituras para engañar a Jesús. Pero no pudo, porque el Señor conocía, el Señor era un maestro de la palabra. El Señor estudió la palabra, se preparó con la palabra. Por eso es que es muy bueno que estudiemos la palabra. Es muy bueno que conozcamos la palabra. Es bueno que vengamos a los estudios los lunes de la palabra, que podamos aprender, que podamos enriquecernos, que podamos llenarnos de la palabra. Yo tuve que pagar para aprender de la palabra, y no poquito, eran como $120 que tenía que pagar por cada clase que tomaba. Yo y mi esposa, y más lo que teníamos que pagar por estar ahí. Y hay a veces que las clases son gratis y el pueblo no quiere venir. Y piensan en la gasolina y en lo que tienen que gastar. No se está cobrando nada. Solamente que Dios lo ponga en tu corazón. Bernabé era de la misma iglesia que Ananías y Zafira. Él lo vendió todo y lo puso todo para el Señor. Era un hombre reconocido que los apóstoles le cambiaron el nombre y le pusieron el Hijo de la Consolación. Me imagino que cuando Bernabé hizo eso, ahí estaban Ananías y Zafira sentados también en la iglesia. Y dijeron, Satanás sembró en su corazón ahí mismo. Y me imagino que se pararon ellos también y dijeron, bueno, pues vamos a vender también una heredad. Así como lo hizo Bernabé. Y vamos a traerlo todo. Eso fue lo que ellos pensaron.
se le metió a alguien en el camino. ¿Tú sabes quién se le metió? Dios le puso en el corazón, se levantaron y dijeron, vamos a hacerlo para Dios. Mira lo que hizo Bernabé. Hasta el nombre se lo cambiaron, hijo de consolación. Y Dios le puso en el corazón que lo hicieran. Y ellos fueron a hacerlo. Pero cuando vieron la plata en la mano, porque muchos son serios, pero cuando tienen la plata en la mano, yo creo que Dios le está hablando a unas cuantas personas hoy. Son muy serios y dicen, sí Señor, yo lo voy a hacer. Y aquí están en la iglesia llorando, sí Señor, y con los mocos afuera. Y deja que Dios me dé el trabajo, y deja que Dios me supla, y deja que Dios haga esto, y deja que Dios haga lo otro. Y cuando Dios me lleve, en la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. El que es fiel en lo poco, en lo mucho. En lo mucho lo pondrá el Señor. Ananías y Zafira no entendía que no se trataba del monto de lo que era, sino del significado de lo que ellos estaban haciendo. Seguro se lo prometieron a Dios. Hay muchos que dicen, Señor, sáname, o sana a mi hijo, sana a mi hija, que te voy a servir. Y después que lo sanan, salen de la iglesia y se olvidan del Señor. Porque el diablo se lo puso en su corazón. Esta es una predicación como que todo está muy serio. Yo quería que ustedes se rieran un poquito más. Dios mío, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y lo único que cuando ellos se trajeron, el primero que lo vio fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ellos se trajeron, que sacaron, que vendieron la heredad y dijeron, bueno, esto es para Dios. Y después que lo tenían en la mano, por eso fue que Pedro le dijo, ¿por qué Satanás puso eso en tu corazón? ¿Dónde se lo dijo? En el Hechos capítulo 5, versículo 3. Le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Porque el que había llenado el corazón al principio de Ananías había sido el Espíritu Santo de Dios. Pero hubo un momento que él mismo se dejó engañar de Satanás, y el que llenó su corazón no fue el Espíritu Santo, fue el mismo Satanás. Pónganse sobre sus pies. ¿Cuál fue el engaño de Ananías? ¿Quieren que prediquemos el próximo domingo sobre él? Hay muchos que están muy serios y están diciendo, ya no voy a hablar mentira. Amén, amén. No hay que.
No quiero decir que si hay algún mentiroso que levanten la mano. Porque una vez dije, levanten la mano los burros, y levantó una la mano así. Y pasó para acá adelante y dijo, yo soy esa burra. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno. Qué bonito, ¿eh? Por lo menos pasó. Si yo digo, pasen los mentirosos, pasan todos. Se me llena el altar como si fuera ministral. Israel se ríe. El engaño, la próxima semana, vamos a predicar cuál fue el engaño de Ananías y Zafira. Para que nosotros podamos conocer qué fue lo que hizo Satanás y cómo ellos se dejaron engañar de Satanás. Porque nosotros como cristianos tenemos que conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le decía a una amiga que tenía, tú tienes que darte cuenta cuando es Dios que te está hablando y cuando es Satanás. Porque si tú no sabes distinguir quién es que te habla, siempre va a vivir engañado. Pero una persona que sabe quién es que le habla, es una persona que vive segura. Una persona que marca la diferencia. Una persona que es fiel en todo. Una persona que no se deja engañar. Cuando tú sabes reconocer quién es que te habla. Si es Dios que te está hablando en este momento o es Satanás que te está hablando. ¿Quién te trajo a este lugar? No creo que fue Satanás que te trajo. Yo creo que fue el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos dé discernimiento de espíritu. Y quisiera darte toda la información porque aquí la tengo. Pero quiero predicar sobre esto y quiero seguir predicándote sobre esto porque Ananías y Zafira eran siervos de Dios. Eran gente con liderazgo en la iglesia. Pero envidiaron a otros. Querían ser como Bernabé. Y ellos no tenían la capacidad. Por eso es que yo como pastor me encargo de mi trabajo pastoral y trato de hacerlo bien. Y hablando con unos nuevos líderes, le dije, mire, los líderes de jóvenes tienen que encargarse de los jóvenes, lo de la alabanza, lo de los servidores. Usted encárguese de su ministerio. Encárguese de su ministerio y hágalo lo mejor para Dios. Y hágalo bien para Dios. Y cuando vaya a hacer algo para Dios, hágalo. No le diga a Dios lo voy a hacer. Y después como Ananías y Zafira, que cuando se vieron con la plata en la mano. Siempre no. No, que se robaron la mitad. No sabemos cuánto dinero era ahí. No sabemos si era un saco de moneda. Pero el error no estuvo ahí. Álvaro, el error no estuvo que él tenía que decirle, Pedro, yo traje la mitad. Porque él le dijo, no era tuyo para que se te quedara a ti. O cuando la vendiste, no estaba todo en tu posición. ¿Por qué viniste aquí hablando mentira a nosotros? ¿Por qué viniste? ¿Por qué Satanás puso eso en tu corazón? Para hablarle mentira a Dios, para hablar mentira en la iglesia. ¿Por qué dejaste que Satanás hiciera eso? Cuando tú viste a Pedro que predicó, viste al Espíritu Santo, viste con la sabiduría que habló Pedro, viste esas 300 personas que se convirtieron, tú mismo fuiste lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tú permitiste eso? Ananías andaba con los apóstoles, igual que Bernabé, José, y ellos tenían todo en común, se comunicaban todas las cosas. Dice que no había necesidad en ninguno de ellos. No había una necesidad para hacer eso. Dile al que está a tu lado, no hay una necesidad. Tócale al que está a tu lado y dile, no hay una necesidad para hacer eso. No hay una necesidad para hacer eso. Y menos para hablarle mentira al Espíritu Santo de Dios.
Lo más fuerte para mí es cuando alguien llega y me dice, pastor, yo soy el hombre increíble. Tengo un ministerio del tamaño de aquí al cielo y vengo con la disposición. Dígame lo que tengo que hacer. Yo puedo visitar a la visita, puedo sanar a los enfermos, puedo venir por aquí, doy una vuelta y caigo de pie, puedo venir aquí, usted me puede llamar a cualquier hora, salgo por aquí, yo soy maestro, soy evangelista, soy apóstol, soy pastor, soy evangelista. Y cuando le digo, pues, siéntate ahí en la puerta allá afuera a cuidar los carros. Hubo a uno que le dije así y me dijo, me voy de aquí. A mí nunca me han hecho eso en la vida. Le digo, bueno, pues a mí sí. Dale un aplauso a Cristo Jesús, a mí sí. Dice que por la maldad de muchos, el corazón de muchos se endurecerá. No permita que tu corazón se endurezca. No importa lo que te hicieron en una iglesia, no importa lo que te hizo un pastor, no importa lo que te haya hecho un hermano, no endurezca tu corazón. Cuando tú vayas a hacer algo por alguna persona, hazlo como si lo hiciera para Dios. Hazlo como si lo hiciera para Dios y no va a tener ningún problema. Hazlo como si lo hiciera para Dios. Señor, yo lo hice para ti, no me importó nada. Ni lo que hizo, ni lo que no hizo, ni lo que está haciendo. Yo lo hice para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Yo lo hice para Dios. Y yo que estoy entre los pastores, que soy un pastor jovencito, bonito, elegante, con mucha sabiduría de Dios. Y ando hablando con el Espíritu Santo que parezco un loco porque yo ando hablando en el Espíritu Santo en mi carro. Cuando yo me monto le digo, le preparo su silla al Espíritu Santo. Cuando no viene mi esposa le digo, siéntate ahí conmigo, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que está pasando, ayúdame. Y ando hablando y la gente me anda mirando en el carro y yo ando hablando ahí con el Espíritu Santo. Ese es mi amigo fiel. Y aquí el Espíritu Santo, el que me está hablando es el Espíritu Santo. Y si alguien ha mentido al Espíritu Santo de Dios, este es el día que tenemos que decir, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, he sentido tu presencia antes de que empezara este servicio. Donde hay dos o más en tu nombre, tú estarías aquí con nosotros. Espíritu Santo, si te he fallado, perdóname. Tú has visto todas las cosas, porque el primero que lo ve es el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra. Por eso es que yo le digo a la gente y a los siervos de Dios que tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida. Él tiene que ser primero en nuestra vida. Él lo demanda en su palabra. Yo no sé qué significado tenga esto para ti, pero para mí el significado que tiene es que Dios ocupa el primer lugar en mi vida, lo ocupa el Señor. Primero que mis posesiones, primero que mi esposa, primero que mi familia, primero que mi hermano, primero que mi hermana, primero que mi mamá, que mi papá, primero que todos mis bienes y todo lo que yo tenga. Primero está el Señor Jesús en mi vida. Él es primero en mi vida, Él es primero. Él es primero en mi vida, el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Él es primero en mi vida. Hace 10 años le dije, Señor, desde hoy en adelante, tú vas a ser el primero en mi vida. Sin importar, Señor, yo reconocí que dice la Biblia que todas las cosas van a pasar, que todas las cosas se van a quedar. Que así como yo vine a la tierra, así también me tendré que ir. Yo tenía un hermano que era muy posesivo, mi hermano.
con todo lo que tenía, y nadie podía entrar a su habitación porque la tenía cerrada. Y él peleaba si alguien entraba ahí. Esto es mío, sálgase, nadie. Y cuando mi hermano murió, que yo vi esa puerta abierta, que él no estaba ahí, y todo el mundo estaba agarrando todas sus cosas. Todo el mundo agarró su perfume, su ropa. Todo el mundo estaba agarrando todas sus cosas. Un día después que mi hermano murió, dije, todo lo que luchó por tener todas sus cosas, mira ahora. Y a veces estamos luchando por tener cosas y ponemos esas cosas primero que a Dios, sin darnos cuenta que le estamos fallando a Dios. Dios te dio el trabajo, Dios te dio la bendición de estar vivo, Dios te dio la bendición de tus hijos, Dios te da las riquezas, Dios te da la sabiduría, Dios te da los bienes, Dios te dio la propiedad, Dios puso su gracia en ti. Dios te trajo fuente de amor. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Vamos a cantárselo, papá. No tengo más palabras. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó al desierto. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Sé sincero. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder me haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Habla con el Señor, levanta tu voz. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Habla con Dios en esta mañana y dile, Espíritu de Dios. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir.
llama Jesús.